Amigos televidentes, aquí estamos hoy regocijados, tratando un tema muy importante, porque como sabemos ya eso de vivir en casa ya es cosa como del pasado. Ahora todo es vivir en condominio y con nosotros está hoy el ingeniero Antero Taveras. Ingeniero, en la pausa anterior usted explicaba que en caso de que la persona deje de pagar el mantenimiento, se convoca a una asamblea para decidir sobre esa situación. ¿Qué se hace en esa asamblea? ¿Cómo es eso? Bueno, una asamblea, lo primero es que el administrador debe convocar una asamblea conforme lo establece el reglamento. Esa asamblea debe ¿El de reglamento? ¿Cuál reglamento? Cada condominio tiene un reglamento. Okay. Cada condominio tiene su régimen de condominio. Hay un reglamento interno para eso. El régimen de condominio, vamos a decir que el reglamento contiene dos aspectos fundamentales. Hay un régimen de condominio que no es más que el marco legal por el que debe manejarse el condominio, y la otra parte que la mayoría de los reglamentos traen consigo íntegramente una especie de un modelo de podríamos decir un cosa de convivencia, ¿no? Okay. Un manual de convivencia, donde están estipulados qué está prohibido y qué no está prohibido, y que el administrador es garante del cumplimiento de ese manual de convivencia. Entonces esa asamblea debe ser una asamblea válidamente convocada. Para que sea una asamblea válidamente convocada, esa asamblea debe tener un día, una hora, una fecha, un lugar y un orden del día. Un orden del día no son más que los temas que vamos a tratar en esa asamblea. Esa asamblea, una vez está convocada la asamblea, llegó la hora de la convocatoria, se debe de escoger un presidente de asamblea. Generalmente los reglamentos establecen que sea la persona de mayor edad, y si no, puede ser una persona, un propietario cualquiera, y el administrador va a hacer la función de secretario de la asamblea. El presidente es quien va a dirigir la asamblea, el administrador en función de secretario no puede tener ningún tipo de decisión en la asamblea. Está ahí única y exclusivamente para tomar las anotaciones, ayudar al presidente para verificar en la nómina de asistencia si hay quórum, si no hay quórum reglamentario, de acuerdo al reglamento del condominio, para que la asamblea pueda ejecutarse. Entonces, esa asamblea, con su orden del día, se inicia a la hora que se planificó y que se estableció, y comienzan a desarrollarse los temas, a discutirse los temas, y posteriormente entonces la misma asamblea aprueba o desaprueba tales o cuales consideraciones de los temas que estén en el orden del día. Y en el caso hipotético, como cerramos el segmento anterior con el tema de la inscripción del privilegio, la asamblea sencillamente va a votar si vamos a inscribir privilegio o no a los condóminos morosos. Si dijo que sí, la asamblea pues sencillamente se redacta el acta de esa asamblea firmada por el presidente y el secretario. El secretario es el administrador, ¿no? Y esa asamblea debe de ser legalizada por un notario. Y una vez esté legalizada por el notario, se constituye título suficiente para la inscripción del privilegio, se deposita eso en el registro de título, inmediatamente ya usted tiene el privilegio inscrito. Usted puede estar seguro de que cuando usted notifique al propietario, al condominio moroso, que se le inscribió un privilegio por falta del pago del mantenimiento, él va a acceder a comenzar a pagar su mantenimiento, o por lo menos hacer un acuerdo de pago con la administración para normalizar la situación, porque nadie quiere perder su propiedad. ¿Quién lleva a cabo este proceso tanto de la asamblea como de la ejecución de esa decisión, de esa inscripción de privilegio que se hace? ¿Debe ser apoderado un abogado, o necesariamente el mismo equipo ya gestor de la administración se lleva a cabo esta ejecución? No, eso es el administrador simplemente. El administrador simplemente, para cualquier situación que el administrador requiera, bueno, se auxilia de un abogado cuando haya la necesidad, para que proceda en consecuencia a hacer cualquier trámite.
Nosotros tenemos también que en los reglamentos de los condominios se establece que el administrador no puede tampoco actuar en determinados momentos por sí solo, que para él actuar como demandante o como recurrente, es decir, como demandado, él necesita la aprobación de la asamblea. Si la asamblea no lo aprueba, cualquier iniciativa que tome el administrador en ese sentido es nula de pleno derecho. Eso es bueno que la gente lo sepa, porque hay muchas situaciones que se dan en los condominios y como les decía hace un momento, aquí hay mucha gente administrando condominios sin lo más mínimo elemento de cómo se debe administrar un condominio. ¿Por qué? Bueno, administro condominio porque el negocio es bueno, porque el negocio es rentable, pero es rentable y es bueno, pero también implica responsabilidad y dedicación de tiempo. Y una administración también debe de velar por hacer una supervisión y una fiscalización de todas las cosas que tienen que ver con el condominio. Se hace un cuesta arriba, porque cuando hablamos de un condominio, estamos hablando de un propietario de ese terreno. Todos son propietarios del mismo terreno. Entonces, ese es uno del dilema que más se presenta, porque cuando hay una vulneración o cuando hay una falta en cuanto al condominio, el alegato siempre de ese condominio de faltador es que yo soy dueño aquí también. Esto es mío, esto lo compré yo con mi cuarto. No con el dinero, no, fue con su cuarto. Es así, pero él tiene que entender que su derecho termina donde empieza el derecho de los demás y el administrador los representa a todos. Entonces, en la medida en que un condominio no paga su mantenimiento, sencillamente lo que está haciendo es burlándose del otro condominio que también es propietario igual que él. Y por suerte que tenemos un marco legal que nos permite a nosotros manejarnos, que nos permite a nosotros dirigir las actuaciones hacia donde nosotros debemos de encaminarlas. Por eso, bajo ese marco legal, aunque él se sienta guapito, él debe de acatar ese marco legal. Y el artículo 12 de la ley dice que las resoluciones de la asamblea son de cumplimiento obligatorio, aún para minorías y disidentes. Entonces, ahí volvemos atrás y venimos con el tema de si el administrador es interno o si el administrador es externo. Si el administrador es interno, ya tú te imaginas los problemas, los malquereres, las desavenencias, las fricciones que van a venir entre esos dos vecinos. No así cuando el administrador es externo. Entonces, por eso es que 1000 veces es preferible una administración externa que una administración interna. Eso es así. Hay un tema muy penoso, lamentable, que frecuentemente vemos en los condominios, por el cual se han perdido vidas, y es el tema de los parqueos. El tema de los parqueos, en el que el vecino tiene una actividad y llegaron unos amigos, unos invitados y ocuparon el espacio del parqueo de uno de los condóminos, o el condominio que tiene unos cuantos vehículos y que utilizó un espacio sin la autorización del otro. ¿Qué se ha regulado este asunto, este tema con relación al uso de esa propiedad? Mira, el tema de los estacionamientos, cada apartamento tiene uno o dos, tal vez tres, si el constructor le vendió un parqueo adicional, si lo hubo en el proyecto. Es importante que cada quien sepa que cada unidad funcional, es decir, cada apartamento tiene un sector propio, que puede ser su mismo apartamento, pudiera ser una terraza, pudiera ser los estacionamientos que tenga. Y que se sepa que esos sectores propios, que son los estacionamientos, son exclusivamente de ese apartamento. Esos estacionamientos también tienen títulos. Entonces, como tienen también sus títulos, porque en la unidad funcional está descrito y se hace constar, entonces eso es exclusivo de ese apartamento. Una de las cosas que yo siempre he dicho, los administradores tenemos que orientar, que educar y tenemos que informarle a los condóminos cuáles son sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, hacerle conciencia del conocimiento del marco regulatorio de la ley, que ellos entiendan los niveles de convivencia que ellos a los que deben de estar sujetos, para así poder evitar todas esas situaciones. Hablamos de convivencia
y hablamos precisamente de un tema todavía un poco más conflictivo. Yo, dueño de apartamento con adolescentes que le encanta escuchar música con un sonido estruendoso. Este es un tema que a diario nosotros lo vemos, se critica. ¿Cuál es la sanción que puede tener aquel condominio que no acata esa orden de que debe convivir en un espacio de armonía, de paz, de que esa música afecta al otro condominio? ¿Qué se ha podido obtener para poder tranquilizar esta situación? Mira, vuelvo a traer lo que te acabo de decir. Tenemos que educar al condominio para que el condominio entienda que su derecho termina donde empieza el mío, y que entienda también de que la única forma de usted ganarse el respeto es usted respetando. Si nosotros como condóminos tenemos eso en cuenta, difícilmente nosotros tengamos problemas en un condominio. Si como administrador nosotros educamos adecuadamente al condominio, difícilmente nosotros tengamos esa situación. No obstante, pudiera darse el caso de que un condominio sea reincidente en eso. ¿Qué debe hacer el administrador? Sencillamente amonestarlo hasta llegar. ¿Están contempladas esas amonestaciones en la ley? Los reglamentos lo establecen. Hay cosas que no establecen inclusive la ley, pero que sí usted puede ampararse por el Código Civil de la República Dominicana. Una asamblea en una asamblea pudiera darse el caso de que se declare persona no grata a un condominio por cualquier situación, y eso pudiera dar al traste inclusive hasta con un desalojo de ese propietario. Entonces yo creo que tenemos que tener claro, o sea, cuál es mi deber, cuál es mi derecho, cuál es mi obligación. Dile a tus hijos, Richard, que esa música no va. Gracias papá Dios, estamos viviendo todavía en una casa propia, porque hace rato que hubiesen desalojado a Richard Núñez. Nosotros más que encantados de poder llevarle esta transmisión de este programa. Espero que haya sido de su agrado, sobre todo agradecer al ingeniero Antero Tavera por haber aceptado esta invitación, haber asumido ese compromiso y que lo ha hecho magistral. Nosotros y el público, Antero Tavera, quisieran para contacto, de cómo pueden localizarte, porque esa administración efectiva es necesario de que pueda conocerse, de que pueda contactarte. Pueden contactarnos al 829-382-1911. Nosotros con gusto podemos brindarle cualquier asesoría, cualquier asistencia. Perfecto. Además de la administración, ¿ustedes ofrecen algún servicio de talleres, de preparación a los condominios? Mira, el concepto talleres, preparación, educación es un tema que va con la formación del administrador, con lo que el administrador quiere brindarle al condominio. Yo digo que la administración del condominio debe de parecerse a lo siguiente: a que el administrador sea el equivalente a lo que es el piloto del avión. ¿Cuál es el trabajo del piloto de un avión? Despegar el avión, llevarlo a altura y velocidad de crucero, que le ponga el piloto automático y que aterrice solo. Entonces, el administrador del condominio debe hacer una gerencia de proyecto en la administración. ¿Para qué? Para que no se esclavice. Debe hacer una planificación. El administrador que no planificó, sencillamente para mí es un obrero igualito que lo que él tiene haciendo su trabajo. Excelente la participación del ingeniero Antero Tavera. Gracias a todos aquellos que comparten con nosotros Sala Jurídica. Muchas gracias. Hasta luego.